Pues sí, en una de las grandes formaciones sinfónicas de la capital francesa, la Orquesta Nacional de Île-de-France, el concertino, el primer violín o supersolista, como se llama aquí en Francia, puede arrancarse con un pajarillo venezolano en pleno ensayo. Nada sorprendente porque se trata del venezolano Alexis Cárdenas, virtuoso del violín, con una brillante carrera internacional, quien ha sabido compaginar la música clásica con la música popular. Y para hablarnos de su trabajo como concertino de la Orquesta Nacional de Île-de-France y de su brillante trayectoria como solista, Alexis Cárdenas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alexis. Muchísimas gracias, Jordi, por tu invitación. Para mí es un gran placer, después de casi 20 años que fue nuestra última entrevista y que nos conocimos. Realmente yo soy un gran fan de tu programa, siempre lo estoy viendo y gracias por esa introducción, porque definitivamente si hay algo que me representa a mí es ese pajarillo bachiano, o ese ¿Qué ritmo tiene Bach también, la siciliana de Bach? Todas las danzas del Renacimiento, barroco y que de alguna forma nosotros los latinoamericanos heredamos y que la sentimos de esa forma. Yo creo que el experimento que acabamos de escuchar, que es una giga con ritmos de joropo, yo de repente para el próximo disco trataré de hacer eso. Primero poner la giga sola, y después con los ritmos venezolanos y para que la gente compruebe que exactamente yo la toco como si estuviera pasando un concurso en el conservatorio. Lo único que hay detrás, por supuesto, es un imaginario increíble de músicos extraordinarios que me acompañan aquí en este disco, que son Jorge Aguilén en el 4, Luis Martínez en el contrabajo y Nene Quintero, que es una leyenda de la percusión venezolana, que por supuesto con un arreglo muy minucioso y con mucho respeto, porque de todas maneras no hay nada que inventar. Bach nos ha dejado una obra tan increíble que sabemos perfectamente cuáles son las coordenadas que tomar como para armonizar su trabajo. Alexis Cárdenas, permíteme que explique antes que nada que has nacido en Maracaibo, estado de Zulia, donde vas a iniciar tus estudios musicales. Pero me gustaría que nos contases cómo fue el encuentro del pequeño Alexis con el violín y no con la guitarra o el cuatro, por ejemplo. Bueno, definitivamente yo creo que eso es una historia que se repite por siempre. El violín es una historia de familia y la pasión que se despertó en mi infancia fue mi padre, que me puso el violín en la mano y que hizo todo lo posible porque ese proceso fuese inmediato y sobre todo con un vínculo muy directo con el placer, porque efectivamente los conservatorios, y bueno, ya conocemos la historia de lo complicado que puede ser primero encontrarse con el solfeo y con todas las cuestiones académicas, pero mi padre que es músico también y que viene de la tradición popular y un amante del violín, siempre en las parrandas me hacía tocar música tradicional al mismo tiempo que me llevaba al conservatorio, así que eso fue un matrimonio muy bonito. Y en 1992, año del encontronazo, Maracaibo se te queda pequeño y te vas a ir a Nueva York a perfeccionar tu técnica en la prestigiosa El año del encontronazo... Del descubrimiento. Ya. Sí, Juilliard, tuve la suerte de conocer a una profesora, una de las más grandes profesoras de Juilliard, que en ese año justamente Juilliard tenía full scholarship, o sea, becas full para jóvenes extranjeros. Yo pasé mi concurso, me lo gané y me fui a estudiar a Juilliard. Estuve un año ahí, luego me fui a Venezuela y estuve trabajando con algunas orquestas sinfónicas de concertino, además un poco temprano empezó eso, y luego me vine a París, gracias a la Fundación Veracasa, que hacía venir a grandes solistas franceses, y ahí conocí a Olivier Charlier, y ya yo cuando tenía 14 años, la adoración por París, un poco por la lengua, porque vi una película que se llama Cyrano de Bergerac con Depardieu, y ahí fue como el declic. Cuéntanos, ¿cómo fue ese año en Nueva York?
fue muy interesante, pero yo siempre tuve una pasión por la escuela del violín americano, los grandes violinistas de los últimos 50 años, y era estar en la escuela que siempre me gustó además. Pero sí sospechaba ya que de repente no iba a encontrar ese ideal artístico que uno conoce aquí en Europa. Es cierto que, digamos, la factura de todo lo que se hace en Estados Unidos es perfecto, todo funciona muy bien. Como decía el maestro Joseph Gingold, uno compra una hamburguesa de McDonald's en cualquier sitio, es la misma cantidad de carne, y los violinistas a veces son así. Son todos igualitos, tocan todos perfectos, pero no hay mucha originalidad. Yo creo que ese ideal artístico uno lo aprende en Europa de alguna forma. La pasión, ¿no? Quizás. Y la tradición, la historia. De vuelta a Venezuela vas a tocar antes de venir aquí a Europa en la Orquesta de Jóvenes Simón Bolívar. ¿Cuánta energía nos reunida en esa orquesta? Yo, una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida fue tocar con esa orquesta, con Gustavo Dudamel. Hicimos un concierto para el canal Arte, formaba parte de una serie de conciertos que ellos hacían de fin de año. Ya lo habían hecho con Barenboim en Buenos Aires, querían hacerlo entonces en Caracas en esa ocasión, y me llamaron para participar con mi ensamble, con el cuarteto, para hacer la parte tradicional. Y cuando hicimos El pajarillo de Aldemaro Romero, yo sentía realmente que estaba levitando con la energía de los jóvenes músicos que me estaban acompañando y con la dirección de Gustavo, pero era una cosa... Pocas veces se vive eso en la música, es increíble. Por supuesto, yo resumo ese fenómeno con una cosa que es muy sencilla, las ganas que esos muchachos tienen de comunicar la música, que probablemente se ha olvidado mucho en muchos sitios. Gracias a YouTube pues, se puede reproducir todavía ese concierto. Absolutamente. Alexis Cárdenas y Gustavo Dudamel, y ahí aparece. Gustavo Dudamel es el fruto maduro del sistema de José Antonio Abreu. Yo creo que el fenómeno de Gustavo tiene que ver también con una preocupación y una nueva era que estamos viviendo con la música clásica. Hace poco algún director de orquesta famoso dio unas declaraciones diciendo que, bueno, que de qué servía esas manifestaciones como los proms, o llenar el Stade de France con una sinfonía de Beethoven. Me parece que eso es un gran acierto. Realmente, que sí se hace un espectáculo de rock, ¿por qué no hacer un gran espectáculo con la novena sinfonía de Beethoven? Yo creo que efectivamente hay que modernizar mucho, o sea, hay que de repente quitarnos el frac y vestirnos de forma diferente. Yo creo que Gustavo encarna un poquito ese cambio y sobre todo con esa imagen del músico con un carisma extraordinario que podemos estar... Yo pienso mucho en un tipo como Bernstein, por ejemplo, que para mí es la escuela de Gustavo Dudamel, un carisma impresionante y una forma también de modernizar una música clásica que ya está un poquito acartonada, que hay que... Hablábamos del 92, en la Expo de Sevilla hubo una polémica terrible entre Teresa Berganza, Plácido Domingo, Carreras, porque algunos estaban a favor y otros en contra de un gran concierto al aire libre. Hablando de cantantes, he leído que también cantas. Que todo músico tiene que cantar. Solamente en caso de emergencia. Pero sí, efectivamente, yo creo que en todas las grandes culturas, en la música, en la cultura india, hindú, el músico canta y toca. Yo creo que en la cultura española es algo muy común. O sea, todo el mundo canta. En mi cultura venezolana y latinoamericana, todo el mundo canta y todo el mundo tiene un cuatro. En cada casa, en cada hogar hay un cuatro y cuando se hace una parranda alguien toca el cuatro y alguien canta. Y a mí me costó mucho asumirlo porque, bueno, todo el tiempo que uno pasa tratando de dominar ese instrumento que se llama el violín, y bueno, te olvidas de probablemente lo esencial, que es el canto. Pero bueno, una vez que empecé, yo cantaba igual de niño con mi padre también. Pero bueno, a través de todo ese camino al conservatorio, Juilliard, me fui olvidando un poquito de eso. Llegando aquí a París, donde hice, canté mariachi, canté pues mucha música venezolana y sigo haciéndolo, descubrí eso. Y te aseguro que desde entonces toco diferente el violín. El violín es como una voz, ¿no? Que tiene dos voces, a veces hasta tres. ¿Cuántas cuerdas se pueden tocar? ¿Triples, dobles? En la polifonía virtual de Bach se pueden hacer 4 voces, pero digo virtual, o sea, realmente para que suene bien son 2 voces máximo. Lo que no está mal, ya está mal. Sí, no está mal. Vas a venir a Francia, vas a entrar en el Conservatorio de París y vas a obtener el primer premio de violín de entrada. Sí, bueno, eso ya demostró rápidamente lo
cómo me acogió este país y cómo yo me siento también aquí. Me siento realmente, Francia es un país donde he encontrado, como te decía hace rato, un gran ideal artístico y sobre todo la oportunidad de conocer mucho más mi cultura latinoamericana, donde he encontrado cantidad de artistas latinoamericanos de todas partes del mundo y todo comenzó muy bien con ese primer premio, premier nommé a la unanimidad, sí, o sea, era el primero de la grabación. Muy bonito, muy buen comienzo. Ese primer premio fue el primero de muchos premios internacionales. Estoy pensando en el Tívot, en el Chrysler, en Austria, en el Henry Schering, en México, perdón, y muchos otros, ¿no? ¿Es la única manera de darse a conocer un joven violinista los premios internacionales? Es un buen camino, pero no es el único. Yo conozco muchos violinistas que no tuvieron la suerte por múltiples razones de pasar las primeras rondas de los concursos. Para mí es sobre todo el espíritu deportivo de la cosa, sobre todo para un maracucho latinoamericano que necesitaba un poquito más de disciplina y el concurso se convirtió como en un encadre, como se dice, un marco, un norte de preparar un programa, de estar, de medirte con los otros violinistas de todo el mundo. Por supuesto. Y hace unos años obtienes la plaza de concertino en la Orquesta Nacional d'Île-de-France. Me imagino que ser concertino es como ser el padre de una gran familia, ¿no? Mira, realmente asumir el cargo de concertino en una orquesta es una de las experiencias que más me ha dejado, porque aprendes no solamente la cuestión musical, la cuestión política, incluso, es decir, tienes que lidiar con una cantidad de cosas y eres el líder de la tropa y tienes que dar un ejemplo, tienes que estar todo el tiempo en forma y conocer esa maquinaria sonora que es la más compleja, la más interesante, que es la orquesta sinfónica, por lo menos en Occidente. Y para mí, ya yo tengo 6 años en la Orquesta Nacional de France, un ambiente maravilloso, una orquesta que hace un trabajo social muy, muy interesante, el único en Europa, de ir a tocar, de llevar la música clásica a las afueras de París. Y he tenido una receptividad total. Y como te repito, ha sido para mí probablemente una de las experiencias más importantes, conocer esa maquinaria, esa microsociedad interesantísima. Hablando de padres, ¿no hay algún instrumentista que intenta matar al padre también, como desde el punto de vista freudiano, por supuesto? ¿Hay conflictos también? En la orquesta, por supuesto, como en la sociedad. Y lo hermoso de la orquesta es que puede parecer un cliché lo que voy a decir, así como que la gente dice que la música es universal, pero la orquesta sí es verdad que es una microsociedad que tiene que funcionar. Tú puedes estar en total desacuerdo con la persona que está a tu lado, con tu colega, en desacuerdo con el director que te dirige, y por razones políticas o por razones personales, pero esa sociedad tiene que funcionar y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Y yo creo que eso es una perfecta metáfora de cómo debe funcionar la sociedad. ¿Cómo te tratan los directores? Siempre en el escenario se os ve saludar muy, muy amablemente, pero detrás debe haber conflictos también, ¿no? ¿O no? Siempre. Yo creo que efectivamente... Sin personalizar, por supuesto. Claro, claro. Yo creo que el director es una figura... Todo el mundo sabe que es una figura reciente en la historia de la música del siglo XIX. Apareció el poder de la orquesta, es la orquesta, son los músicos. Y por supuesto, cuando hay un director que calibra y capitaliza esa fuerza, pasan las maravillas que conocemos, los grandes directores que son. Pero los grandes directores son los que entienden y sobre todo tienen un profundo respeto por lo que hacen los músicos. Y por lo general tienen que ser esos directores también músicos. Conocer lo complicado que es la materia sonora. Alexis, nunca olvidas la música venezolana. Para el grupo Recoveco, con el que tocas, es un lujo no tenerte a ti como solista. Justamente hablaba con alguien, digamos, el conflicto que se puede plantear en un artista que tiene una paleta complicada. Es decir, si yo te digo, yo he tocado con muchos jazzistas, Richard Galliano, toqué mucho con él, el mundo del jazz, o el mundo del swing, o el de la valse musette jazz, y por ejemplo he tocado con muchos artistas flamencos, música folclórica, toco mucho clásico y a veces uno dice, pero ¿cuál es el que vas a hacer? Si puedo pasar de un lado al otro, porque es un privilegio, yo creo que, y efectivamente en la sociedad que vivimos, donde vivimos en las especialidades, tiene que ponerte alguna etiqueta, de alguna forma. Yo trato de disfrutar tanto una sinfonía de Beethoven como una sonata de Bach, como una tonada de Simón Díaz. ¿No te ha perjudicado en tu carrera esa libertad?
Sí, no sé si perjudicar, pero sí hubo un conflicto en mi construcción para poder asumir todo eso. O sea, si tú tienes la técnica para asumir un instrumento, las fronteras las pone la sociedad. Alexis Cárdenas, hablando de conflictos, ¿cómo ves desde París la situación en Venezuela? ¿Cómo se puede salir de la crisis en un país con tanta energía y tanta musicalidad, por cierto? Mira, yo creo que nos toca un momento crucial a los venezolanos de mi generación, sobre todo, porque conozco muchos artistas pilares de la música en Venezuela, como el maestro José Francisco del Castillo, Abraham Abreu, José Antonio Abreu, que fue una de las figuras más importantes de nuestra nación en los últimos 40, 50 años. Nos toca a nosotros, a esta generación, reconstruir todo lo que nos está pasando, que independientemente de cuál sea mi posición, ya entendemos que tenemos un país destruido. ¿Cómo reconstruir eso? ¿Cómo tener nuestra conciencia social de asumir nuestro momento histórico? Ya tenemos pruebas claras de lo que ha ocurrido en países como Colombia. Yo siento que Colombia es un país que está avanzando maravillosamente. Tenemos varios ejemplos en el resto de Latinoamérica que les ha tocado vivir dictaduras tremendas. Nosotros estamos pues en un proceso muy importante, sin ánimo de entrar exactamente en detalles, pero yo siento yo me siento muy concerné, como se dice, muy preocupado y muy activo con todo lo que hay que hacer en esta recuperación. Esperemos que las cosas se arreglen en Venezuela. No me gustaría que te marcharas, Alexis, sin que nos ofrecieras una muestra de tu saber hacer violinístico. Por supuesto. ¿Qué nos podrías tocar, por ejemplo? Bueno, podemos hacer una improvisación ahorita que estamos hablando de nuestra Venezuela, de mi Venezuela, un homenaje al maestro Simón Díaz, que para mí es uno de los grandes artistas de nuestra cultura popular, con una improvisación flamenco, andaluza, armenia, duduk, baquiana, barroca. Te damos carta blanca absoluta, Alexis Cárdenas. 3 minutos. Por supuesto, el tiempo que quieras. Alexis Cárdenas. Bravo, bravo Alexis Cárdenas, había de todo. Bach, pajarillos, Sí. de todo.
Muchísimas gracias. Ya lo saben. Si asisten a un concierto de la Orquesta d'Île-de-France aquí en París o en los alrededores, no se preocupen si hay un sabor venezolano en los violines, porque el concertino es Alexis Cárdenas. Muchísimas gracias, Jordi. Y recordarte, por supuesto, que en diciembre voy a participar como solista con la Orquesta Nacional. Vamos a estar interpretando Introducción Rondo Caprichoso de Saint-Saëns, Cigando y Ravel, y al final El Pajarillo de Aldemaro Romero, con mi ensamble Recoveco, así que puedo presentar todo ese abanico justamente del que te hablé y que te acabo de interpretar ahorita. Y además el disco que tienes de todo. Que está en iTunes dentro de 2 semanas, ya va a estar. Encore Latino. Latinos. Bises Latinos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Jordi. Un gran placer. Si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión, que también la tenemos, El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Alexis, pero permítanme saludar también a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales, ayudándonos y haciéndose cargo de la realización sonora y naturalmente visual de esta emisión. Muchos éxitos. Muchas gracias.